Aleluya. Levante sus manos y diga: Padre, háblame, enséñame. Escribe con tu dedo en la tabla de mi corazón la palabra. Escribe en mi mente para yo correr y vivir por esta palabra. Espíritu de Dios, dame sabiduría, entendimiento, el espíritu de esta palabra. Enséñame a vivir posicionado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dame el entendimiento para remontarme a las alturas en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Quiero agradecerles a los que me han enviado mensajes. Gracias. Es en estos momentos donde uno necesita una familia. Amén. Y pueden sentarse. Gracias, Laurita. El día de ayer falleció mi padre de crianza a los 90 años. Estaba recordando que hace 6 años atrás estuvo a punto de morir en el hospital San Juan de Dios. Allá lo llevó mi hermano agonizando. Lo volvieron a la vida 2 veces. Y a la tercera mi hermano firmó para que no lo reanimaran. Pues no hubo tercera. Tenía un cáncer de estómago increíble. Y yo me angustié y llamé a mi padre Hugo y le dije: papá, tengo aquí al viejito, lo tengo muy mal. Le pido que usted ore por él. Y me dice: ¿por qué quieres que ore? ¿Para que ya se vaya o para que viva más? Yo le dije: no, papá, yo quiero que él viva más. Listo. Yo impuse las manos sobre el estómago de él. Estaba en ese momento ahí con él. Mi padre hizo una oración tranquila, sencilla, no sentí nada ni el asunto. Yo me fui del hospital y a las 3 horas le tocó a mi hermano ver cómo el viejito comenzó a vomitar sangre. Eso inundó las paredes, el piso. Pensaban que le iba a dar un infarto y no se murió. Y al otro día que yo llego, esperaba ya verlo en las últimas, y no, seguía vivo, tenía signos vitales. Lo trasladaron al hospital departamental. Mientras le hacían la entrada y todo, yo me fui con mi hermano a contratar una funeraria. Alcancé a ver el ataúd, alcancé a cotizar y todo el asunto. Y cuando ya le hacen entrada y todo y me llaman y me dice: ¿usted quién es? Yo soy el hijo. Me dice: venga, ¿usted para qué trajo a su papá acá? Yo le dije: pues es que casi se nos muere. Dijo: su papá no tiene nada. Yo le dije: no es posible. Y me dijo: sí. Mire la historia decía que tenía un cáncer agresivo en el estómago. Y dijeron: pues no sabemos qué pasó, pero ya no lo tienen. Después de eso vivió 6 años más. Justamente este miércoles o jueves, ¿cuándo fue eso? Ayer, ¿cierto? Ayer mi hermano me llama hacia el mediodía. Lo sacaron grave para el hospital otra vez, mi hermano. Y justamente le estaba enviando los diezmos a mi padre. Yo hice una demanda y dije: Señor, si le pudieras dar un poquito más de vida. Pero entendí que ya era el tiempo de Dios llamarlo. Subímele aquí un poquito, hijo. Partió con el Señor. Lo preparamos por muchos años para la eternidad. Amén. Mañana va a ser el funeral. Va a ser allí en el cementerio metropolitano del norte. En la parte de atrás hay salas de velación. Yo voy a estar ahí desde las 10 de la mañana
hasta las 2 de la tarde, que es la cremación. Pero les agradezco por su apoyo, por sus oraciones. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Yo les quiero rogar que hagamos una oración en el Espíritu por un minuto para desatar los misterios de Dios en esta palabra. Amén. Vamos a orar. Oh, tarrabacaya senda levaque. Miribikira basota levaca. Oh, tarrabacaya senda levaque. Nenda rebakira basota levaque. Oh, tarrabacaya sanda levaca. Nenda rebakira basota levaca. Nanda rabacaya sota levaque. Miribikira basota levaca. Oh, tarrebaqueya senda levaque. Miribikira basota levaca. Oh, tarrabacaya sonda levaque. Miribikira basota levaca. Nanda rabacaya sata levaca. Miribikira basota levaque. Nenda rebakira basota levaca. Se desatan los misterios de Dios. Se desata la revelación de Dios. Espíritu de Dios, ayúdame. No me dejes decir nada que no esté de acuerdo con tu palabra. Yo declaro ahora cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres. Son las cosas que están listas y preparadas para los que le aman. En el nombre de Jesús. Amén. Aplauda bien fuerte, por favor. Y este es mi mensaje. Posicionados en los lugares celestiales para tomarte la bendición. Diga eso conmigo. Posicionados. Pero dígalo con fuerza. Posicionados en los lugares celestiales para tomar de la bendición de Dios. El libro de Efesios tiene una gran riqueza, y ahí está el secreto para nosotros vivir bendecidos, para nosotros experimentar una bendición constante y continua. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con esta bendición mantendremos sanos. Con esta bendición prosperaremos. Con esta bendición seremos cabeza. Con esta bendición pondremos a raya a Satanás y a los demonios. Con esta bendición van a crecer nuestras iglesias. Con esta bendición tu negocio va a ir de menos a más. Esta bendición abarca todo lo que nosotros necesitamos. Esta bendición ya fue creada, ya fue soplada sobre el hombre. En Génesis usted lo ve. Y Dios bendijo al hombre que había hecho conforme a su imagen y semejanza. Eso es en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Satanás no se lo esperaba. Cuando Jesús resucitó y nos redimió, dice Hebreos 4, que provocó un rompimiento en los cielos. Y a partir de ese momento colocó nuevamente en vigencia la bendición de Dios. Ahora esa bendición está en lugares celestiales. Ahora los que son hijos tienen derecho a reclamarla, a arrebatarla, a conquistarla por la fe. Amén. Solo es que hay que estar ahí, posicionarse. Lugares celestiales no es un lugar geográfico, es una posición espiritual. Diga posición espiritual. Tan sencillo como esto. Satanás va a tratar de hacernos actuar en la carne para movernos de esa posición espiritual. Téngame paciencia que tengo 70 puntos para enseñárselo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto funciona en Cristo. No es un golpe de suerte.
es para los que están en Cristo. Es para los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es para los que viven para Él. ¿Hay alguien aquí que vive para Jesús? Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está la posición espiritual: santos y sin mancha, íntegros, mansos, humildes. Amén. Todo aquel que viva de esa manera tiene derecho a la bendición espiritual que está en los lugares celestiales. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 16 al 23. Pablo dice a la iglesia en Éfeso: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación para entender la Biblia, para mantenernos en lugares celestiales. No lea la Biblia como si fuera un libro. La Biblia es la palabra de Dios, y para eso estamos capacitados con el espíritu de sabiduría y de revelación. Cada vez que yo me siento a hacer un mensaje, mi mente está cerrada, mi entendimiento está frito, pero todo cambia cuando yo clamo: Padre, dame el espíritu de sabiduría y revelación, el espíritu de inteligencia para entender la palabra. Y escúcheme, y usted puede verlo, este mensaje tiene 70 puntos. No sé ni cómo voy a hacer. Alumbrando los ojos, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos del corazón. Tu corazón tiene ojos, tu espíritu tiene ojos para ver el mundo espiritual, para posicionarte en los lugares celestiales. Amén. Gracias, Jesús. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. El día más crítico para las tinieblas fue cuando este poder levantó a Cristo de los muertos y resucitó. Satanás no se esperaba que Jesús saliera de la tumba. Satanás no esperaba. Él pensó que había derrotado al Hijo de Dios. Y al tercer día, como dice Romanos 8:11, el mismo Espíritu Santo levantó de los muertos, vivificó el cuerpo de Jesús. De manera que ahora Jesús está por encima de todo nombre, está por encima de todo demonio, está por encima de toda enfermedad, está por encima de toda circunstancia. Y usted y yo estamos sentados con Él en lugares celestiales. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escúcheme, el único que domina lo espiritual y lo natural es Jesús. Hebreos 1 dice que Él sostiene el universo con la palabra de fe de su poder.
dominios, principados, gobernadores se tienen que inclinar ante Él. Por eso Satanás tuvo que pedir permiso para poder tocar a Job. Por eso el diablo tuvo que pedir permiso para zarandear a Pedro y a los demás discípulos. Lugares celestiales es un lugar de operación del mundo espiritual. Es un lugar donde están las cortes espirituales. Es un lugar donde opera Jesús como cabeza de la iglesia y donde le endosó todo el poder que Él tiene a la iglesia. Usted y yo tenemos una autoridad que cuando la descubramos vamos a operar en lo espiritual para cambiar lo natural, porque el cielo gobierna la tierra. Y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí está: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escúcheme, desde lugares celestiales nosotros sometemos todo demonio, toda necesidad, toda circunstancia, todo dardo del diablo, toda tragedia bajo nuestros pies. Literalmente, Satanás va a pelear que no estemos posicionados en lugares celestiales, porque él sabe que desde lugares celestiales lo neutralizamos. Tenemos el poder para atar y desatar. Lo que atamos en la tierra se atará en los cielos. Lo que desatamos del cielo vendrá a la tierra. Vamos a aprender a tener dominio. Vamos a aprender a gobernar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este fue el éxito del profeta Daniel. Por eso el diablo trató de robarle la revelación que tenía. Y estamos hablando de un hombre que vivió en un antiguo pacto. Pero este hombre tomó una posición espiritual. Usted lo ve en el capítulo 1. No se contaminó con la comida que había en Babilonia. Decidió en su corazón consagrarse a Dios, ser santo para el Señor. Usted lo ve en el capítulo 2 y 3, cuando los brujos confundieron a Nabucodonosor y Nabucodonosor declaró la muerte de todos los adivinos, de todos los magos, y entre esos estaba Daniel, aunque él no era mago ni adivino, pero era un profeta del Señor. Y sabe una cosa, y Dios le dio la revelación del sueño que nadie entendió. Usted lo ve en el capítulo 4. Los amigos de Daniel no se inclinaron ante el ídolo de Nabucodonosor, y aunque los mandaron al horno de fuego, ellos no murieron, porque Jesús estuvo ahí en medio de ellos. Usted lo ve en el capítulo 6. No paró de orar, y esto hizo que lo enviaran al foso de leones, al foso de leones hambrientos. ¿Por qué Daniel tuvo una vida indestructible? Porque mantenía su posición espiritual para dominar demonios. Escúcheme, él solo enterró 4 reyes. El verdadero poder de Babilonia era Daniel. Él juzgó al nieto de Nabucodonosor. Daniel es un claro ejemplo de cómo debemos ser nosotros. Por eso el diablo va a tratar de tentarnos. Cuando la Putifara tentó a José para que se acostara con ella,
no solamente le estaba ofreciendo placer a José, no, lo quería mover para que no tuviera una posición espiritual. ¿Sabe por qué Egipto y el mundo entero no murió de hambre? Porque el profeta, porque José, como hombre de Dios, se guardó en integridad. Yo hago un llamado a la iglesia y a los que van a oír este mensaje y a verlo: sea santo, sea humilde. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Salga del mundo, escape de las garras del pecado. Tomemos decisiones a diario. No nos contaminemos con los deseos de la carne. Hagamos la diferencia. Esa es la clase de posición espiritual que te lleva a ti a estar por encima de demonios, a estar por encima de impíos. Te posiciona por encima de hechiceros y de brujos. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. El profeta registra uno de los peores momentos de la nación de Israel. Todos estaban quebrados. Apareció la ruina. Lo perdieron todo. Y mire la posición espiritual que tomó el profeta Habacuc. Es la misma posición que nosotros debemos tomar para enfrentar necesidades, para frenar los ataques diabólicos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, entonces por eso no vuelvo a la iglesia, entonces le echo la culpa a Dios. No. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa es la posición y la actitud que usted requiere en lugares celestiales. Recuerde este mensaje. Cuando vengan pruebas, cuando vengan ataques, párese firme en la fe. Enfrente al león rugiente. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo sigo creyendo y no seré defraudado. ¿Sabe cuándo Job comenzó a mejorar y a quitarse el diablo de encima? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Y si llego a morir o mi carne se cae en pedazos, de ahí Dios me va a levantar. No importa lo que el diablo haga o el espectáculo que haga, Dios te va a levantar. Y no podemos perder la fe. Mantén tu posición espiritual. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mire el último versículo, el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe que esto hizo que la bendición de Dios se tragara la escasez, la ruina y la pobreza en los tiempos de Habacuc? Todo comenzó a florecer. Regresó nuevamente la bendición de Dios a su nación. Si usted enfrenta un tiempo difícil, no se amargue, no se dañe. Eso es lo que quiere el diablo. Alégrese, gócese, confíe en Dios. Ya usted está en lugares celestiales y de allí la bendición de Dios va a poner comida en su casa, va a poner pan en su mesa. Se acostará enfermo y se levantará sano. Se abrirán puertas de provisión. Aleluya. No, aplauda más fuerte, aplauda más fuerte.
¿Sabe algo? Este año arrecié mi oración pidiendo por la salvación de mis familiares. Aparentemente oraba y esa oración como que ni pasaba del techo. Y este año ha sido diferente. Le he llorado al Señor, le he suplicado. Mi papá falleció a eso de las 12:30, 1 de la tarde. Mi hermano que estaba con él se desesperó y se volvió como loco. Y mi situación con mi familia no ha sido la mejor. Satanás los ha puesto en contra. Satanás ha hecho que me vean a mí de una manera incorrecta, hasta que tuve que alejarme para no enfrentarlos y para no caer en la carne con ellos. Aún mi propio hermano, el que me queda vivo, hacía por lo menos 4 años no hablábamos bien. Satanás hizo una maraña ahí terrible. Pero ayer fue el día de la gran liberación. Perdí a mi papá, pero me gané a mi hermano y por ende a mi familia. Ayer fue el día que nos encontramos. Me tocó decirle a mi mamá: ayúdeme para que mi hermano no me vaya a tratar mal, para que no sea agresivo conmigo. ¿Sabe a quién me encontré ayer? A un hermano que me extraña. Nos abrazamos, nos reconciliamos, y a partir de ayer yo comencé a recuperar a mi familia. Recuperé a mis sobrinos. Mañana va a ser el día de yo recuperar a mis primos. Con ellos hace más de 15, 16 años que las relaciones han estado mal. No por mí. Satanás se metió ahí. Pero la oración que yo he hecho por mucho tiempo, ahora abrió una puerta. Ahora la situación cambió. Por eso, mi amado, usted tiene que pararse firme, determinado en lugares celestiales, reclamando las promesas, tomando de la bendición de Dios. Escúcheme, ver a la familia convertirse a Cristo es una bendición que no la pagan millones de dólares. Ver a nuestros familiares ser salvos es una bendición que no la logra ninguna riqueza. El dinero no soluciona cosas, pero la bendición de Dios lo llena todo en todo. Y prepárese, mi amado, porque usted va a respirar bendición. La bendición va a reposar en su casa. A donde vaya, lo va a guardar, le va a bendecir, le va a abrir puertas. Por eso el diablo siempre nos va a tentar, nos va a mover para que estemos en la carne. Aprendamos del profeta Habacuc. Su cocina no tenía nada, no había que comer, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:19, la versión Dios habla hoy. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del siervo y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. Es ahí donde estamos a salvo. Es ahí donde escapamos de la mano de nuestros enemigos. Cuando Balaam intentó maldecir a Israel, pagado por el rey Balac, ¿sabe por qué Balaam no podía maldecir a Israel? Porque ellos estaban en la posición espiritual correcta, de manera que la hechicería rebotaba. Los agoreros no podían penetrar esa cubierta. No sabemos en qué momento Satanás logró romper esa posición espiritual. Por eso hay que tener cuidado. Habrán días donde nos levantamos malgeniados, donde nos levantamos desanimados. Está bajo un ataque del diablo para que
para romperte tu posición espiritual. Por eso no podemos odiar. Hay que perdonar. Hay que voltear la página. Debemos caminar en amor. Vivimos por fe y no por vista. Amén. Habacuc 3:19, la versión BLS. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Habacuc 3:19, la versión NRB. El Señor Dios mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas. Y mire lo que dice: y sobre mis alturas me hará andar victorioso. Así usted no lo sienta, hoy me levanto en victoria. Así se sienta enfermo, hoy por su llaga yo soy curado. Así tenga problemas financieros, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Si usted está creyendo por algo, no se deje atacar por el espíritu de conmiseración. No, eso no es para mí, eso es muy alto. No. Usted tiene derecho a cualquier cosa. Usted y yo tenemos una herencia que la vamos a poseer, que la vamos a conquistar. Ahora, en un simple versículo, yo encontré cómo Jesús mantuvo su posición espiritual, por lo cual Satanás no pudo tocarlo en 3 años y medio. Eso hizo que Jesús sanara enfermos, resucitara muertos, multiplicara el pan y los peces. Eso hizo que aunque quisieron desbarrancarlo, no podían tocarlo. Cuando se levantó una tempestad, caminó sobre la tempestad. Estaba dormido en la proa de un barco, y aunque el diablo envió una tempestad de viento, Jesús dormía plácido, porque en estos lugares celestiales, ¿sabe cómo operamos? Sentados en reposo hasta que Dios derrote a nuestros enemigos. Tú no derrotas a tus enemigos, es Dios el que pelea por nosotros las batallas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Usted lo puede ver en Éxodo 14. Faraón se le vino encima. ¿Sabe? El diablo sabe cómo descontrolarnos, cómo movernos emocionalmente. Se les vino encima amenazándolos. Pero ya Dios, míreme, Faraón le iba a hacer una encerrona a Israel, pero Dios se le adelantó. Ahora Dios era el que le había hecho la encerrona a Faraón y a sus demonios. Mire, cuando usted se sienta al borde del colapso, recuerde que Dios tiene control de las cosas. Yo le pregunté al Señor ayer, ¿por qué no le diste más tiempo a mi papá? Y Dios me dijo, ya era el tiempo. Y qué curioso, falleció mi papá el jueves, y la mamá del pastor Nemesio el mismo jueves también, ¿no? Ella falleció a las 9:30 de la mañana y mi papá a las 12:30 del mediodía. Como que en este tiempo le decía yo ahora a Elizabeth, que como que Dios llamó a los viejitos. ¿Hace cuánto murió tu mamá? Imagínate, ¿de cuántos años? 95. Mi papá de 90 y la mamá de Nemesio como de 93 o 94, algo así. ¿O no? A 89. Ya era el tiempo. Antes vivió de más. Amén. Y lo mejor, los 3 están salvos. Los 3 están en la gloria del Señor. Y usted ve ahí cómo se acercó Faraón, al punto que los descontroló. Se angustiaron, hablaron mal contra Dios.
hablaron mal contra Moisés, que era el profeta, pero ellos no se esperaban lo que iba a suceder. Por eso, mi amado, cuando usted esté en una crisis o bajo un ataque, guarde su boca. Use la boca para proclamar salvación. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Sabe qué hizo Moisés? El pueblo estaba intimidado. Todos se dieron por muertos. Pero Moisés dijo: no teman, tranquilos, Dios pelea por nosotros. Y estos egipcios que ustedes ven ahora morirán ahogados en el Mar Rojo. Lo que proclamó Moisés fue lo que sucedió, porque Dios nos da de acuerdo al fin que estamos esperando. No moriré, yo enfrento esto y de aquí salgo. Mi Dios va a suplirme, voy a pagar mis deudas. Ninguno de mis familiares irá al infierno. Aleluya. Y aquí está Juan 14:30. Miren ustedes, Juan 14:30. Aleluya. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Satanás no hallaba cómo tentarlo, cómo hacerlo caer. Lo tentó en el desierto, ¿se acuerdan? Y Jesús, en su posición espiritual, escrito está. Cuando vengan ataques a tu mente, a tus emociones, escrito está. ¿Sabe una cosa? Usted lo baja del columpio al diablo y se va a porrear. Aporrear, ese verbo de los abuelos, ¿no? Él nada tiene en mí. ¿Y sabe por qué? Míreme, ¿cómo logramos que Satanás no tenga nada en nosotros? Arrepintiéndonos a diario, volviendo a Dios, clamando a la sangre de Cristo para que lave nuestras conciencias de obras muertas, amando a los enemigos, caminando en amor, dándole de comer al que un día habló mal de nosotros, dándole de beber al que nos envidia, sirviéndoles, porque nosotros somos diferentes. Ustedes son hijos de Dios, para que seamos hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Una mujer de Dios estaba tratando de evangelizar a la señora más problemática del barrio. Ella sabía que si lograba ganarse a esa mujer, los demás iban a llegar sin problemas, y era su vecina. Pues bien, esa señora era tan perversa y tan mala que ella se levantaba más temprano, barría y todo el sucio se lo echaba a esta mujer de Dios. Ella, con paciencia y con amor, recogió la basura, los desperdicios. A veces aparecían animales descompuestos. Durante 3 años hizo eso. Nunca le hizo un reclamo. Es más, cuando la veía salir: vecina, ¿cómo está? La bendigo. Y ella le respondía mal, con groserías. A los 3 años, esa señora tocó la puerta de esta mujer de Dios y le dijo: vengo a pedirle perdón. Toda la noche no he dormido, y es como si Dios me obligara a venir a hablar con usted. Quiero pedirle perdón. Yo he sido mala con usted, perdóneme. Yo quiero resarcir esto. De aquí en adelante yo voy a barrer su pedazo. Por 3 años le hice la vida miserable. Ahora por 6 años usted no va a tener que hacer aseo, yo lo voy a hacer. ¿Quién es usted? Dijo: bueno, yo soy una mujer de Dios, lléveme a la iglesia, yo quiero ser como usted. ¿Quiere que le diga? Casi todo el barrio se convirtió por esa persona difícil.
esa mujer tomó una posición espiritual, operó en lugares celestiales. La bendición que esta mujer cargaba trajo un espíritu de convicción y arrepentimiento sobre esta mujer. Mis amados, no te dejes tumbar de esa posición espiritual. Déjeme mostrarle otros versículos. Juan 14:30, otra versión, en la versión CJ. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo y en mí no tiene ningún poder. O sea, en mí no haya poder. No le permito que tenga autoridad en mi vida. Las puertas mantienen cerradas, las ventanas mantienen cerradas y además selladas con la sangre de Jesús. Por eso no nos podemos descuidar en nuestra vida. La versión BLS: ya no puedo hablarles de otras cosas porque está acercándose el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. ¿Sabe cómo logramos que Él no tenga poder para vencernos? Humillándonos delante de la poderosa mano de Dios. Si mantenemos humillados, si mantenemos dependientes, Satanás no hallará forma de vencernos. La Nueva Versión Internacional: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Mi vida le pertenece a Jesús. Mi corazón es el altar. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No hay un grado, no hay un átomo en mi cuerpo que sea de Él. Por eso ninguna maldición va a operar. Por eso ninguna maldición silenciosa va a acabar con mi vida antes de tiempo. Somos de Jesús, le pertenecemos a Jesús. Perdió una oportunidad para que usted lo dijera: pertenezco a Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Soy la morada de Dios en el Espíritu. Número 1: Padre, me someto y me sostengo en los lugares celestiales para accesar a la bendición, viviendo en un estado de permanencia. La posición espiritual para permanecer en lugares celestiales requiere que tengamos un estado de permanencia en Jesús. No, míreme, Jesús tiene que ser el centro de todo en tu vida. Oh, no me dijeron nada. Las iglesias católicas, la gente se acuerda y solo hace reverencia cuando va a entrar. No, yo tengo a Jesús en mi casa. Jesús está conmigo cuando entro al baño. Él va conmigo en la calle. Mi pensamiento es de Él. Él tiene control de mis pensamientos, tiene control de mis afectos. Yo vivo en un estado de permanencia. Vivo con Él 24/7. Si usted vive de esta manera, no le va a faltar nada, mi amada. Juan 15:4 y 5. Juan 15:4. Permanecéis en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo permanezco en Cristo. Yo lo busco a tiempo y fuera de tiempo. Todo en mi vida respira Jesús. La versión Dios habla hoy de Juan 15:4 dice: sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. En la Biblia al día dice: procuren vivir en mí, que yo vivo en ustedes. O como decía Pablo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O como lo enseña mi padre Hugo: en el cielo Jesús me carga, en la tierra yo cargo a Jesús. Él y yo somos uno solo. Él y yo estamos unidos. Tenemos los mismos fines, las mismas metas. El hacer su voluntad me agrada.
Yo vivo para Él. Número 2. Padre, me someto y me sostengo en los lugares celestiales para accesar a la bendición, dependiendo para todo de los bienes que posee Cristo. Escúcheme. Jesús tiene el dominio de todos los bienes que necesitamos. De este cochino mundo no necesitamos nada. No necesitamos hacer torcidos. No necesitamos venderle el alma al diablo. Él es el dueño de todo. Toda la tierra y su plenitud le pertenece. Le pertenece todo el universo. De manera que para tener una posición correcta y estar en lugares celestiales, no vayamos a Egipto. Esa fue la razón por la cual Isaac superó a su papá Abraham. Isaac no fue a Egipto, se quedó ahí. Tuvo una posición espiritual. Obedeció a lo que le dijo Dios. Esperó lo mejor de Dios. Por eso el primer año sembró y cosechó al 100%. Como dijo un hombre de Dios, de aquí a diciembre su condición espiritual va a ser diferente. Su condición física va a ser diferente. Su condición financiera va a ser diferente. Si logramos mantenernos posicionados en lugares celestiales. Lo que le pasaba a Isaac era sobrenatural. En un año sembró al 100%. Y recordemos esto: Isaac no era agricultor, era ganadero. Cuando necesitó agua, le quitaron los pozos de su padre. Ahora sobrenaturalmente apareció el famoso pozo de Rehoboth, que eran aguas subterráneas que nadie lo sabía. Qué interesante. ¿Sabe por qué las naciones están mirando ahora a Colombia? Colombia acaba de descubrir uno de los ríos subterráneos más grandes del mundo. Supongamos que hubiera una escasez, Colombia no tendría falta de agua. Somos tan ricos que esta ciudad está rodeada por 8 ríos. Ahora que veníamos, el río Cali estaba caudaloso. Mis amados, hay una riqueza en lugares celestiales que no hemos explorado. El atraso de Abraham fue que fue a pedirle ayuda a Egipto. Usted no necesita ningún impío. Cuando Abraham lo entendió, dijo: yo no necesito que el rey de Sodoma me dé nada. Ni siquiera los cordones de los zapatos voy a tomar. El Dios de los cielos me prosperará. ¿Sabe cómo Nehemías restauró Jerusalén? El Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos nos ayudará. Prepárese, mi amado, porque vamos a comenzar a operar desde lugares celestiales. Vamos a ordenar, vamos a tomar, vamos a arrebatar, y usted va a ver cambiar las cosas. Esta iglesia va a sufrir una transformación hasta el punto que nos van a desconocer. Efesios 1, versículo 3, la versión NRB. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Abraham necesitó un hijo, y cuando él asumió su posición espiritual, ¿sabe cómo lo logró? Estuvo delante de la presencia de Dios. Aunque en el original hebreo dice estuvo delante del rostro de Dios. Y en ese tiempo fue cambiado, fue transformado. Y Romanos 4:17 dice que él aprendió a ver el mundo del espíritu. En el mundo del espíritu, lo que está muerto resucita. En el mundo del espíritu aprendió a llamar a las cosas que no son como si fuesen.
estando en lugares celestiales, usted va a ver su próxima conquista. Usted va a ver su próximo milagro. Yo ni sé ni cómo explicar esto. A los 4 años, cuando decidimos tener familia, mi esposa y yo, nos enfrentamos a una dura realidad. Mi esposa no estaba apta para embarazarse. Su problema era muy complejo. Es más, literalmente el médico nos mandó a adoptar. Estuvimos un tiempo apesadumbrados porque le creímos más al médico que a Dios. Yo no me acuerdo si fuiste tú o yo. Creo que fui yo. Que yo vi que teníamos 2 varoncitos. ¿O fuiste tú? Tú. 2 varones. Y mi esposa me dijo: el mayor se va a llamar Samuel David y su pelo es verde caña. Y el segundo es pelinegro y se va a llamar Juan Emanuel. Imagínense, con la noticia de que no podíamos tener familia. Mi esposa queda embarazada y perdemos a la niña. Vuelve a quedar embarazada. 9 meses. Los 3 embarazos fueron de alto riesgo. Tuvimos que enfrentar la oposición más férrea del diablo. Ahora veo la razón, los 3 le sirven al Señor. Cuando fue el parto del primero, mi esposa me dice: vamos a ver quién nace. Míralo, si es verde caña el pelo, ese es Samuel. Porque no sabíamos que iba a nacer primero, si Samuel o Juan Emanuel. Cuando nace, se lo colocan en el regazo de mi esposa, verde caña, y yo le dije: nació Samuel David. Segundo embarazo, eso fue rapidito. Estábamos en un avivamiento increíble. Dios me dijo que era profeta de las naciones. Yo te cubro con la sangre de Jesús, hijo. Pasó el tiempo. Y cada vez que yo iba a los salmos, a un salmo que dice: bendito nuestros hijos, que no sé qué, benditas nuestras hijas, que son labradas como las esquinas de un palacio, yo ese versículo me lo saltaba porque me sentía frustrado. Había perdido la esperanza de tener una niña. Y estando en un tiempo de oración, Dios ni me dejó llegar, y vi la visión vi descender una niña en un manto como la túnica de José, de colores. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: esa es la próxima, el próximo hijo que vas a tener. Va a ser una niña. Además van a ser la iglesia Maranata. Ana Isabela nació por la promesa de esta iglesia. Por eso esta iglesia es indestructible, porque lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. Y le hablo a los enemigos, a los envidiosos: esta iglesia la comenzó Dios. 43 años tenía mi esposa cuando se embarazó. Todo el tiempo nos afligieron. Todo el tiempo era terrible. Que venía con el síndrome de Down. Mi padre oró por ella. Había que hacerle un examen y meterle una aguja así, y había 70% probabilidades de que muriera en ese examen. Pues Ana Isabela nació. Y aquí están los 3 hijos. Mis amados, Satanás va a tratar de entontecernos, de volvernos cobardes, de ensimismarnos, de apartarnos de congregarnos. Satanás va a tratar de dividirnos en casa. ¿Sabe por qué él hace eso? Para que usted no mantenga una posición espiritual. Porque él sabe que en esa posición espiritual usted accesa al derecho de la bendición de Dios, accesa al derecho a una herencia incorruptible, inmarcesible, que nada ni nadie te la va a robar.
1:3. Padre, me someto y me sostengo en los lugares celestiales para accesar a la bendición, alzando los ojos al cielo para ser socorrido y sustentado por Cristo. El solo hecho de usted enfrentar algo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Usted ya tomó una posición espiritual. Jesús ya sabe que usted espera en Él. Efesios 1:3, la versión BLS. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Escúcheme, Jesús murió para redimirnos, para vencer al diablo, pero darnos acceso. Jesús es la puerta para accesar a todo lo que usted y yo necesitamos. Mi Dios pues nos va a suplir a diario todo lo que nos falte. Necesitamos sabiduría, nos la va a suplir. Necesitamos salud, nos la va a suplir. Necesitamos oportunidades, nos la va a suplir. Necesitamos dinero, dinero viene. Número 4, y voy a terminar. Padre, me someto y me sostengo en lugares celestiales para accesar a la bendición, determinándome para ser propiedad absoluta de Cristo, porque le pertenezco a Él. Satanás tratará de dividirte el corazón. Satanás tratará de llevarte al mundo, de mostrarte la miel del pecado. A Él no le conviene que tú estés consagrado ni que tú seas santo. Sansón era invencible mientras estuvo consagrado al pacto, al voto del nazareato, mientras fue íntegro y santo, mientras caminó en fe, mientras obedeció. 1000 filisteos no podían con él. Pero Satanás, que lo conocía, le trajo a una Dalila, una mujer que no tenía problemas, una mujer que era capaz de hacer todo lo que él le pidiera. ¿Sabe para qué apareció Dalila? Para tumbarlo de su posición en Cristo, de su posición, en lugares celestiales. Esta misma estrategia la usó el diablo con José. La diferencia fue que José corrió. La diferencia con Sansón fue que Sansón se la durmió una y otra vez hasta que le abrió el corazón y fue destruido. Efesios 1:3, la Biblia al día. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Y termino. Número 5. Padre, me someto y me sostengo en los lugares celestiales para accesar a la bendición de Dios, permaneciendo cada día, diga cada día, unido a Cristo, en unión con Él, mismo propósito, mismo corazón. No somos independientes, lo necesitamos a Él para todo, le consultamos para tomar decisiones. Si nos vamos a casar, le preguntamos a Él si es la persona. Pocos amenes hoy. Efesios 1:3, la versión NTV. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Si usted permanece unido a Jesús, no habrá ninguna necesidad que usted padezca. Satanás se quejaba de Job: Señor, es que lo bendices, y cuando yo intento atacarlo no puedo. Quítale la bendición y verás cómo reniega de ti.
Al comienzo el diablo quedó avergonzado, pero luego lo logró. ¿Sabe cómo logró romper la posición espiritual que tenía Job? Dañándole el corazón a su mujer, dañando a sus hijos y metiéndole temor a él y falta de carácter. Pero cuando Job volvió a tomar la posición espiritual, Dios le devolvió al doble. Vamos a mantener en esa posición espiritual. Le pertenezco a Jesús, estoy unido con Jesús, vivo en pacto con Jesús, mi vida le pertenece a Él, los años que me faltan por vivir son de Él. Respiro Jesús, amo a Jesús. Él nos suplirá todo lo que nos falte. Y yo le aseguro, mi amado hermano, que usted va a ver la bendición de Dios plena, patente en su vida. Rechace la tentación, rechace el amor al mundo, sosténgase en el lugar donde está, sea un testimonio. Muchas veces el único que va a ver el testimonio es Dios, pero es el que nos importa. Todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, yo no. Yo le obedezco. Hay requerimientos, hay una línea que yo no puedo traspasar. Escúcheme. Aún Adán y Eva en el huerto necesitaban tener una posición espiritual. Lo único que Dios pidió fue obediencia. No coman del árbol, del fruto de este árbol. Coman de los millones que hay. ¿Sabe que Adán y Eva no se podían comer todo lo que producía el huerto? Pero la necedad le entró por ver a qué sabía ese fruto. Ese fruto era intocable. Y fue tal la pérdida de la posición espiritual en Adán y Eva que no pudieron volverse a levantar. Tuvieron que ser expulsados del huerto. Mis amados, habrán tiempos donde por nuestra debilidad pecamos, por debilidad, no por gusto, pero en el acto nos arrepentimos, corregimos el corazón, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, regresamos corriendo al trono de la gracia. Cuando cometemos errores, venimos donde Él y arreglamos, restauramos lo que haya que restaurar, le pedimos perdón al que haya que pedir perdón. Pero yo no voy a perder mi posición espiritual. Esa es mi seguridad. Ahí está en juego mi bendición. Colóquese de pie, por favor. Padre, gracias. Adoramos tu nombre, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres mi plenitud, Jesús. Oh, darrabacaya senda levaque. Vamos, ore conmigo. Mira bacaya soterevaca. Nanda rabacaya soterevaque. Nirivikira basonda levaque. Oh, darrabacaya soterevaca. Nirivikira basoterevaca. Nenda revaqueya soterevaque. Nirivikira basoterevaca. Oh, darrabaca. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Yo tomo mi posición espiritual en los lugares celestiales, sentado a la derecha en Cristo Jesús. Y ahora te ruego, Padre, que me ayudes, me des discernimiento para no dejarme mover de la sincera fidelidad que le debo a Jesús. Ahora regreso a mi lugar de victoria. Ahora regreso a mi lugar de dominio, a mi lugar de gobierno. Diga: renuncio a la tentación, renuncio a lo dulce del pecado, renuncio a los placeres de la carne, renuncio a la vanagloria de la vida, renuncio a desobedecer, renuncio a menospreciar mi primogenitura.
Padre, como hijo de Dios, acceso a la plena bendición de Dios. Y ahora declaro que mi vida, mi casa, mi familia, mi iglesia están bajo el dominio de tu bendición. Oh, darrabacaya senda levaque, nenda rebaquira basota levaca, nanda rabacaya sota levaque, niribiquira basota levaque, nenda rabacaya sota levaque, niribiquira basota levaca. Oh, darrabacaya sonda levaque, nenda rebaquira basota levaca, nonda rabacaya sota levaque. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, colóquese la mano en la cabeza y digo: ahora yo hago una demanda para ser empoderado con sabiduría, con el espíritu de revelación, de inteligencia espiritual, para yo mantenerme posicionado en lugares celestiales, sentado, reposado en la fe, esperando que tú me des la victoria en las batallas que yo estoy teniendo. Diga: renuncio a la preocupación, a la ansiedad. Ahora suelto mi carga a Jehová, porque Él me sustentará, Él me ayudará. Y declaro ahora que mi vida es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso bien fuerte. Aleluya. Bien fuerte. Aplauda fuerte.